La idea de hoy día es mostrarles cómo llenar la tabla que les dejé en el Classroom con los datos que tenemos ahí para después contestar las preguntas que nos piden en la actividad que también les dejé ahí. La idea es la siguiente. Tenemos una tabla de frecuencia absoluta que está extraída del INE con respecto al número de fallecimientos dependiendo de la edad. Esa tabla hay que vaciarla en el archivo Excel que les dejé, y ese archivo Excel automáticamente nos completa la frecuencia relativa porcentual, y nos entrega el histograma correspondiente. Luego que tengamos el histograma listo, analizando ese histograma, nosotros vamos a ir respondiendo las preguntas que nos solicitan. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá, bueno, esta tabla está lista, lo que hay que hacer es ir rellenando los datos, ya de 5 a 9, tenemos 143. Vamos a la imagen de aquí, la voy a trasladar para que todos la puedan ver acá. Ir llenando esto con esa información. Tenemos 143, 175, 541, 875, 1050, 1154, y si se fijan, el histograma inmediatamente va cambiando. ¿Ya? Tenemos de 35 a 39, son 1, 3, 4, 6, 1, 9, 3, 3, 2, 7, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 5, 8, 2, 9, 7, 2, 50, 8, 8, 58, 11, 2, 14, 12, 8, 42, 14, 0, 96, 15, 4, 5, 6, 9, 8, 7, 4, 3, 9, 7, 0, y terminamos con 9, 7, 2. Ya, para que lo puedan corregir en el de ustedes. Ya, atención. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Y yo había puesto este que se llama Pareto y había que ponerlo como histograma. Yo me equivoqué ahí, ya para que lo corrijan ustedes en el archivo, para que nos quede en el orden que nosotros lo necesitamos. ¿Ya? Vamos con las preguntas. Y ahora sí, porque la primera pregunta tiene que ver con la forma del gráfico, y la forma que teníamos en un principio no nos servía. Es la forma del gráfico concordante con la noción común que se tiene acerca de los fallecimientos de la población chilena según el tramo etario. Cuando nos hablan de noción común se refiere a lo que ustedes esperan que sea así. ¿Qué esperamos nosotros con respecto al fallecimiento de las personas? Que a medida que vayan avanzando los años, aunque suene feo, la gente se muera de viejo. Y como podemos ver, la mayor parte de las muertes ocurren ya entrando en la tercera edad, hasta los 89 años. ¿Ya? Después empiezan a bajar esto. ¿Por qué creen ustedes que baja? Porque la esperanza de vida no da hasta tanto. O sea, Y como ahí que todas llegan a la tercera edad. exacto, ahí tomamos las actividades anteriores, donde veíamos lo de la esperanza de vida, y la esperanza de vida llegaba hasta los 80 y tantos, y por lo tanto hay muy poca gente ubicada con más de 90 años. Por lo tanto, obviamente va a morir menor cantidad de personas. ¿Ya? Eso es una de las respuestas que tendrían que anotar ahí en la primera. En la segunda, ¿en cuáles tramos etarios se acumula la mayor cantidad de fallecidos y la menor cantidad de fallecidos? De ahí, ¿cómo puedes explicar esta situación? Volvemos a mirar el gráfico, nos volvemos a encerrar en la tercera edad, donde tenemos 4 grupos con la mayor cantidad de fallecidos, siendo el más alto de 85-89. Y el más bajo, tal vez sea más fácil mirarlo acá en la tabla, que es esto que tenemos aquí, de 5 a 9 y de 10 a 14 años, donde nos aparece incluso la frecuencia relativa porcentual como un 0%. Y explicar de acuerdo a lo que ustedes sepan
agregarlo como información a lo que tenemos acá. ¿Por qué será así? ¿Qué sabemos nosotros? Que los menores de 3 años están en un proceso de formación todavía, y son los más expuestos a enfermedades respiratorias o problemas al nacer. Por eso tenemos números altos también en los menores de 1 año. En cambio, de los 5 a los 14 años es una etapa de la niñez en la cual las enfermedades tampoco son tan violentas con los niños en sí. Podemos tomarnos de eso. Si ustedes quieren agregarle más información, si quieren investigar con respecto a eso, pueden hacerlo, no hay ningún problema. La idea es que puedan justificar eso con algo más que solo el gráfico. Después en la C dice, ¿cuál es el tramo que tiene mayor porcentaje de fallecimientos? ¿Ya? Ahí tienen que ver la tabla porcentual. ¿Y cuál es el que tiene menor porcentaje de fallecimientos? ¿Ya? Esa pregunta es casi lo mismo que la anterior, pero acá lo hablamos como porcentaje, mientras que en la anterior lo hablábamos con cantidad. O sea, una tiene que ver con el número, con la frecuencia absoluta, mientras que el otro tiene que ver con la frecuencia relativa porcentual. D. ¿Por qué a partir de los 90 años la cantidad de fallecidos tiende a disminuir? Y ahí dice, aplica el concepto de esperanza de vida, que era lo que se mencionaba recién. ¿Ya? Con eso justifican la respuesta. ¿Por qué el tramo menor de 1 año tiene un porcentaje mayor de fallecidos que los tramos de 1 a 4 o de 5 a 9? ¿Ya? Intenta explicarlo de la realidad de muchos bebés, incluso antes de salir del vientre materno. Ahí, nuevamente, tenemos que, aparte de mirar el gráfico con el cual nosotros tenemos información, buscar información externa que nos permita justificar eso. De ahí seguimos a la parte 2. Otras interpretaciones. En cada caso, argumenta tus respuestas. Si la Ya no densidad... las entendí, profe. Igual. Voy a compartir la pantalla completa porque ustedes están viendo solo el gráfico, ¿cierto? Sí. Ya, lo voy a compartir la pantalla completa para que vayamos leyendo las preguntas juntos. Ya, estábamos en la E. ¿Por qué el tramo menores de 1 año tiene un porcentaje mayor de fallecidos que los tramos de 1 a 4 o de 5 a 9? Lo que les comentaba hace un ratito atrás recién. Entonces hay que buscar, aparte de la información que nos permite saber que hay un tramo de niños que tiene un número más alto que el resto, buscar información de por qué. No, profe, yo le decía las dos. O sea, La parte en 2. realidad como que Ya, todas ya, las dos, ya, la ya. de ese ítem no las entendí mucho. Ya, tenemos, si la densidad se entiende como la razón entre la cantidad de fallecimientos del tramo y la longitud de este en años, ¿en qué tramo etario hay mayor densidad de fallecimientos? Ya, ¿a qué nos referimos esto? Cuando nos hablan de razón, nos referimos a una división. Y tenemos que ver también el tamaño de los intervalos. Si se fijan, casi todos los intervalos tienen 4 años, exceptuando el primero y el último. De la longitud de ese tramo es menor que el resto, porque habla solo de 1 año y tiene una gran cantidad de fallecidos. La otra que es distinta es 100 años o más, porque no tenemos un final ahí, ¿ya? Entonces es más complejo de saber cuánto mide. Entonces, si nos preguntan si la densidad se entiende como la razón entre la cantidad de fallecimientos del tramo y la longitud de este año, o sea, tomamos la cantidad de fallecidos y lo dividimos por el tamaño del tramo, vamos a tener la densidad. ¿En qué tramo etario hay mayor densidad de fallecimientos? Bueno, aquí tenemos 1559 en solo 1 año. Si nos vamos a uno de estos grandes, por ejemplo este, tenemos 15.456 fallecidos en un periodo de 4 años. Habría que revisar cuál de esas tiene la mayor densidad de población haciendo esa división. ¿Cuál división? El número de fallecimientos por el tamaño de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, en este, voy a hacerlo con la fórmula, aprovechando que la están viendo, y voy a tomar el 1559 y en este caso lo voy a dividir por 1, que me va a dar lo mismo. Ahora, si me voy a este de acá, que es el más alto en porcentaje,
Tomamos el 15.456 y lo voy a dividir por el tamaño de este intervalo, que son 4. Y eso me da 3.864. Entonces, con esa información yo tengo que determinar cuál tiene mayor densidad. Y claramente, este tiene un valor más alto. Por lo tanto, ese sería el intervalo con mayor densidad. Ahora, igual lo tenemos que comparar con el resto. Pero el resto de los intervalos también son 4. Son de tamaño 4. Por lo tanto, estos que tienen valores más pequeños deberían ser más pequeños. Con eso tienen la respuesta para la primera de la segunda parte. ¿Ya? ¿En qué tramo etario hay mayor densidad de fallecimiento? En el tramo etario de 85 a 89. Ok. ¿Corresponde la densidad al porcentaje de cada tramo? Y ahí es donde tenemos que comparar la información que acabamos de tener. Lo ideal sería que tomaran la densidad de cada tramo y pudieran ver si se compara con el porcentaje que tienen ahí. C. ¿Tiene que ver lo anterior con el hecho de que los tramos tengan la misma longitud o ancho en años? ¿Qué pasaría si los tramos tuvieran diferente longitud o ancho? Bueno, ya lo podemos ver con el primero. El primero tiene un tamaño distinto al resto y su densidad va a ser bastante diferente a lo que puedan ustedes encontrar más adelante. Por ejemplo, un número cercano al 1500 podría ser de 35 a 39, ese que estoy marcando ahí, que tiene 1346. Si hacemos esa división y la dividimos por el tamaño del intervalo, que en este caso es 4, nos da 336,5 fallecidos por año. Ahí tenemos una diferencia, ¿ya? Una diferencia importante que nos podría justificar la pregunta anterior también. ¿Hay diferencia con respecto al tamaño del intervalo? Sí, sí la hay, porque aquí tenemos valores que están cercanos, el 1346 y el 1559, pero al ser los tamaños del intervalo distintos, tenemos densidades diferentes. Veamos la siguiente. ¿Cuál es la tendencia de fallecimiento según la condición? Recordemos que para la actividad anterior yo le hacía la diferencia entre tendencia y, no me acuerdo cuál era la otra palabra que teníamos ahí, creo que era conclusiones. Cuando yo tengo una tendencia es lo que yo puedo ver a partir del gráfico. Entonces, para describir eso, tenemos que ver en qué momento esto aumenta y hasta cuándo, mirando el gráfico. ¿Cuándo empieza a aumentar? ¿En qué momento se congela? ¿En qué momento baja? ¿Ya? A través de hacia dónde se mueve este gráfico. Ya podemos ver que desde los 40 años en adelante tenemos un crecimiento de la cantidad de fallecidos. Mientras que desde los 20 hasta los 40 es poco lo que sube. Si miramos aquí, en los porcentajes incluso, tenemos un tramo desde los 15 hasta los 40 donde en porcentaje es exactamente lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí no tenemos una variación. Pero después empieza a crecer. 2, 3, 4, 5, 7, 8 y aquí se dispara. 11, 12 y 13. Hasta llegar a los 15% del 85 a 89. Sigamos con las preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de fallecidos a partir de la edad en que se jubilan los hombres y las mujeres? Los hombres se jubilan a los 65 y las mujeres se jubilan a los 60. ¿Ya? Con esa información tienen que sumar los porcentajes que hay desde ahí en adelante. Para responder esta pregunta, solo sumar los porcentajes que tengan ahí. Y esos porcentajes se los da la tabla que yo les entregué. O sea, si miramos esto, sería sumar para las mujeres desde el 7 hasta el último 1. Y en el caso de los hombres sería desde el 8. O, si quieren, le restan los 7 a lo que hicieron antes. ¿Ya? Que tienen dos formas de hacerlo bastante simple. En la F, si juntas tramos etarios consecutivos, ¿en qué rango de edad se podría acumular el 50% de los fallecimientos? ¿A qué se refiere eso? Tenemos que buscar dónde podemos tomar en tramos consecutivos un 50%. Si miramos aquí, tenemos 10, 20, 30, 40, y si sumamos eso tenemos 51. O sea, en este tramo de aquí
tengo el 50%. De otra forma, podría ser con estos de acá. Tenemos 12 más 13 son 25, 35, 40, 49. Si le agregamos ese último de ahí también tenemos un 50%. Y también podemos buscar otro grupo de tramos hacia arriba. O sea, hay varias respuestas para esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos 19, 26, 34, 45, 52. Aquí tenemos otro tramo donde podemos tener el 50% de la población. Por lo tanto, hay varias formas en que podemos responder esa pregunta. Porque no dicen, ¿existe una única forma de responder esta pregunta? No, tenemos varios tramos, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen que detallar en qué tramos de edad podemos nosotros obtener el 50% de la población. Ok. Y ahí están todas las preguntas. Ya, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta con respecto a esta actividad? No, quedó claro. Ya, repito, la idea es que los hagan, las respuestas me las pongan aquí mismo en el Word y me envíen el Word con su nombre, su apellido y su curso. Ya, para que no tengamos problemas con eso y así también me facilitan la revisión. Ya, queda poquito menos de 2 minutos. Ya, chicos, los dejo. Ya, que estén muy bien. Se me cuidan, no salgan. Y yo les aviso cuando sea Gracias, la próxima clase. profe. Ya, cuídense, que estén bien. Por su preocupación, lo queremos mucho. Cuídese, profe. Chao, profe. Chao. Chao, Ahora hablan profe. todos, por la clase se quedan todos callados.